Bueno, este sería el ejemplo número 2, donde nos pide hallar I4, IS y B2. I4 sería la corriente que pasa por la resistencia 4, que es de valor de 8,2 kilo ohm. La IS, que es la corriente que provee la fuente. La fuente es de 12 voltios. Y V2 sería el voltaje que hay entre este nodo y este nodo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer, como dije en el primer ejemplo? Primeramente, hay que verificar las asociaciones en serie y paralelo. Muy bien. Primeramente, hay que hacer la verificación en serie y paralelo, en donde podemos observar que R2 está en paralelo con R3. Entonces, voy a llamarle como R'. Yo sé que R2 está en paralelo con R3. Entonces, a la asociación en paralelo voy a llamarle como R'. R', entonces sería igual a R2 la menos 1 más R3 la menos 1, todo a la menos 1. ¿Sí? Sería la fórmula en paralelo para estas dos resistencias que están en paralelo entre sí. Entonces, R' es igual a R2 tiene un valor de 18 kilo ohm a la menos 1 más R3 con un valor de 2 kilo ohm a la menos 1. Si yo eso cargo en la calculadora, tengo el siguiente valor. Tengo que 18 kilo ohm a la menos 1 más 2 kilo ohm a la menos 1. Todo esto a la menos 1 me da un valor de 1800 ohm, que equivalen a 1,8 kilo ohm. ¿Sí? Entonces, voy a llamarle nuevamente a esto como figura 1. Si yo vuelvo a redibujar mi figura 1 en base a mi primer cálculo que hice, mi figura quedaría de esta manera. Tengo mi fuente, que no se modifica, de 12 voltios. Tengo una resistencia R1 que tampoco se modificó. Pero acá yo tengo R', que es lo que yo acabo de calcular. ¿Sí? Este es R1 y este es R'. Y una resistencia en paralelo a ambas como R4. ¿Sí? El voltaje V2 que tenía entre estos dos nodos, al sumar estos dos, es el mismo voltaje que tengo en este punto sobre R'. Se mantiene la posición, digamos. Entre estos dos, yo junté estos dos, de alguna manera junté estos dos y me quedó como R' acá, entonces el voltaje se mantiene entre ambos puntos. Bueno, vamos a llamarle como figura 2. Yo puedo sumar nuevamente R1 con R2, yo me doy cuenta que están en serie, por ejemplo, y ir reduciendo como hicimos en el caso anterior. Pero vamos a detener un ratito en este punto en la figura 2 y nos damos cuenta, por ejemplo, que R4 está en paralelo con la suma en serie de ambos y ambos están en paralelo nuevamente con la fuente de 12 voltios. Entonces, si yo tengo 12 voltios acá, acá tengo 12 y acá también tengo 12 voltios. Entonces, si yo sé que el voltaje en estos puntos es de 12 voltios, por ende yo sé que mi BR4 es de 12 voltios. Entonces yo tengo un dato acá importante porque están en paralelo entre sí. Entonces voltaje en paralelo son iguales, ¿verdad? Entonces yo tengo 12 voltios que tengo en el voltaje de mi R4. Yo tengo el valor de R4 que es de 8,2 kilo ohm, que ya me da el ejercicio. Con estos dos valores yo puedo hallar mi corriente I4. ¿Por qué medio? Por la ley de Ohm. Entonces, si yo aplico la ley de Ohm
y yo quiero hallar la corriente. Tapo la I y tengo que corriente es igual a V sobre R. Ok. ¿Qué corriente? Estamos hablando de la corriente I4. ¿Qué voltaje? Estamos hablando de VR4. Entonces sería VR4 sobre mi R, que en este caso es R4. Entonces sería 12 sobre R4, que es 8,2 kilo ohm. Y eso me da un valor de 12 sobre 8,2 kilo ohm. Me da un valor de 1,46 miliamperes. ¿Sí? Ya determiné uno de los puntos que me estaba pidiendo el ejercicio, que es mi I4, a partir de la figura 2 directamente. Bien, si yo aplico, ahora analizando la figura 2 nuevamente, yo puedo hallar otro dato importante, que es mi V2. ¿De qué manera? Aplicando la regla de divisor de voltaje. Entonces tengo que V2 es igual a... Si yo aplico la regla de divisor de voltaje, voy a hacer en estas dos resistencias que están en serie. Entonces sería V2 es igual a R', que es la resistencia en donde está mi voltaje que yo quiero hallar, mi R', sobre la suma de ambos, R' más R1, por el voltaje total, que en este caso es E. Entonces tengo que R', yo ya calculé acá más arriba que me salió valor de 1,8 kilo ohm sobre R' nuevamente, es que es 1,8 kilo ohm más R1, que es un valor de 6,8 kilo ohm. Todo esto por E, que tiene un valor de 12 por 12 voltios. Okay. Si yo calculo todo esto, tengo que 1,8 kilo ohm sobre 1,8 kilo ohm más 6,8 kilo ohm por 12 me da un valor de 2,51 voltios. ¿Sí? Tengo el valor de V2. Ya tengo otro de los datos que me está pidiendo el ejercicio, V2. Después le voy a mostrar otro método para calcular V2, si es que no le quedó muy claro de esta manera. Bueno, una vez que tengo V2, analizo nuevamente si yo puedo calcular algo más acá o continúo. Lo que voy a hacer, voy a seguir continuando con mi resolución. Entonces, yo veo que R1 está en serie con R' y la suma de ambos o la equivalente de ambas está en paralelo con R4. Entonces yo sé que mi R total es igual a la suma en serie de R1 más R'. Ambos están en paralelo con R4. Entonces voy a calcular por parte. Voy a calcular primero esto. Voy a llamarle R'' a ese cálculo. Entonces digo que R1 más R'. Entonces sería R1 con un valor de 6,8 kilo ohm más R' que me había salido con un valor de 1,8 kilo ohm. Entonces si yo calculo esto, sería 6,8 kilo ohm más 1,8 kilo ohm, que sería de 8,6 kilo ohm. ¿Sí? Entonces yo puedo hallar mi R total ahora. R total como la suma de ambos, que esto dijimos que era R''. Entonces sería 8,6 kilo ohm a la menos 1. ¿Por qué a la menos 1? Porque está en paralelo. Más R4, que es 8,2 kilo ohm a la menos 1. Todo esto a la menos 1. Y tengo un valor de
8,6 a la menos 1 más 8,2 a la menos 1, toda la menos 1 me da un valor de 4. Perdón, me salió muy chico. Me olvidé de poner que está en kilo ohm. Ahí sí. Me sale un valor de 4197,619 ohm. Tengo mi valor de R total. Si yo vuelvo a graficar nuevamente mi figura, quedaría de esta manera. Tengo mi E, mi fuente de 12 voltios y mi R total, que yo acabo de calcular. Entonces, al tener este dato importante, se dan cuenta que se redujo. Nuevamente verifico y veo que se redujo a un circuito serie. Solamente tengo mi fuente, mi resistencia, y yo puedo hallar la I total, que en este caso se le llama como IS. Entonces, mi IS es igual a, aplicando la ley de Ohm, voltaje, corriente y resistencia, relación de voltaje, corriente y resistencia, yo sé que para hallar corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Mi voltaje en este caso es E sobre mi resistencia, que es R total. E es igual a 12 sobre mi R total, que es 4197,619. Entonces, si yo hago mi cálculo, sería 12 sobre 4197,619. Tengo un valor de 2,856 miliamperes. Okay. Entonces yo ya tengo los datos que me había pedido el ejercicio. Tengo I4, tengo mi IS y tengo mi V2. También, si quiero, yo puedo aplicar, por ejemplo, en esta gráfica, yo tengo la IS que provee la fuente, llega a este nodo, vamos a llamarle A, y se separa en una corriente, vamos a llamarle I1. ¿Sí? La corriente I1 también se separa y se va a lo que es la corriente I4. Acá se separa nuevamente una corriente I2 y nuevamente una corriente I3. ¿Sí? Yo, si quiero, yo puedo profundizar un poco más con la ley de Kirchhoff, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo de análisis a partir de la figura 2. La figura 2, en donde yo tengo mi IS, tengo mi I1 y tengo mi I4. ¿Sí? Mi I2 y mi I3 en este punto, al hacer la sumatoria, se juntaron y el equivalente me da igual a I1. Entonces, si yo aplico la ley de corriente de Kirchhoff, si yo aplico la ley de corriente de Kirchhoff, que era la sumatoria de las corrientes que entran igual a 0, donde las corrientes entrantes se consideran como positivas y las salientes como negativas. Tengo en este punto tengo que mi IS es igual a I1 más I4. Esa va a ser la ecuación que yo estoy utilizando ahora. Entonces tengo que IS es igual a I1 más I4. IS yo ya calculé. IS me salió con un valor de 2,856 miliamperes. I1 sería mi incógnita, más I4, que yo había calculado acá más arriba, que era 1,46 miliamperes. Si yo hago un despeje acá, tengo que I1 es igual a 2,856 mili menos 1,46 mili.
con un valor de 1,396 miliamperes. 1,396 miliamperes. ¿Sí? Entonces, este sería otro ejemplo de reducción, donde se inicia con una gráfica grande y se va reduciendo a otras gráficas más pequeñas para su análisis. Y se hace un retroceso nuevamente a otras gráficas anteriores para poder calcular los otros resultados.